Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sex Mujeres, este espacio radiofónico dedicado a mujeres como tú y como nosotras que hemos logrado abrirnos paso en diversos ámbitos. Como cada semana te invitamos a compartir desde tu propia voz reflexiones y experiencias en torno a la sexualidad y a nuestras vivencias con respecto al ser mujer. Te saludamos con mucho gusto, Edith Rojas y Ángeles Medina. Agradecemos también tu compañía por cualquiera de las vías que nos escuches, ya sea por las frecuencias de Radio Educación, también por nuestras redes sociales o a través del podcast. Así es, Ángeles, y queremos invitarlas a que nos acompañen esta próxima hora porque platicaremos con una cantante mexico-argentina y vamos a conocer qué es lo que le apasiona, cómo ha sido el camino en su trayectoria como cantante en el mundo del teatro y en la actuación, también cuáles han sido los obstáculos y dificultades que ha superado para alcanzar la igualdad y la libertad como mujer, no solo en su vida personal, sino también profesional. Así que acompáñennos y recuerden que la historia de una es la vida de todos. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Pues ahí tienes nuestras vías de contacto y antes de comenzar con esta charla queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Podrás conocer nuestros contenidos. Estas vías de comunicación quedan abiertas a partir de este momento para que te pongas en contacto con nosotras y nos platiques una experiencia de vida. Y por lo pronto nosotras damos la bienvenida a Margie Bermejo. Ella es cantante con 60 años de trayectoria artística y durante ese tiempo ha interpretado desde el jazz, la canción romántica y el tango, hasta la fusión de la música popular con la clásica contemporánea y la experimentación vocal. Reconocida por su versatilidad y registro vocal, Margie Bermejo se inició como cantante a los 13 años de edad en programas musicales y como corista de grabaciones profesionales. Margie Bermejo estudió la carrera de teatro en Bellas Artes y el Centro de Teatro Clásico del Siglo de Oro en la Casa del Lago. Como actriz trabajó en la primera puesta de violinista en El Tejado en México con la dirección de Manolo Fábregas y la primera puesta de Vaselina con Julissa. Además, Margie Bermejo es la primera intérprete en grabar canciones de Marcial Alejandro y de otros compositores que le permitieron definir su estilo. Bienvenida, Margie, qué gusto que estés con nosotras. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí
y me da mucho gusto estar nuevamente. Pues a nosotras también nos da mucho gusto tenerte aquí en Radio Educación, Margie, y queremos agradecerte nuevamente tu presencia, sobre todo en este programa en Sex Mujeres, para platicar con nosotras y por supuesto con la audiencia de Radio Educación. Y acabamos de mencionar que estás cumpliendo ya 60 años de trayectoria artística, así que platícanos, si hay mujeres que no conocen a Margie Bermejo, que pues nos platiques cómo surge el interés por el arte de la música, dónde creciste, si tienes algunos referentes que te hayan perfilado hacia este mundo de las artes, en específico en el ámbito musical, Margie. Muy bien. Son 65 años y mi nombre es Margie Bermejo. Perfecto. ¿Y cómo iniciaste tu carrera, Margie? Cuéntanos, ¿cómo podrías definirte como artista, como cantante en estos 65 años de trayectoria? Pues no me sé definir a mí misma, pero lo que te puedo decir es que comencé muy joven, sin saber qué era lo que quería, solamente cantar, porque no fue una decisión mía, sino que mis padres cuando llegaron a México, llegaron muy pobres, pensando que aquí la iban a hacer inmediatamente, pero no fue así. Entonces la que empezó a trabajar era yo. 13 años. 13, 14, porque mi papá tenía sí muchos amigos. Entonces él le pidió a Paco de la Barrera y Rubén Fuentes, que estaban de directivos en la RCA Víctor, que si yo podía hacer algo como coros para las grabaciones de los artistas de moda, como Maite Gaos, Roberto Jordán y muchos artistas que comenzaban, que ustedes no han de conocer, a grabar. Y así fue como yo empecé. Y después de unos 2 años, o 1 y medio, algo así, me ofrecieron grabar mi primer disco. Esos chicos, ¿no? Los chicos. Ajá, los de un cuarto. Sí, eran ¿no? 4 canciones. ¿Cómo se llamaba? ¿Extender Play? Ahorita lo investigamos, pero... No importa, pero era acetato de 4 canciones. Ajá. Entonces ahí grabé y no fueron éxitos, no, nunca tuve éxito en lo comercial. Y empecé a trabajar también en Operación Jaja con el Loco Valdés. Y programas así de moda y otros, Viruta y Capulina, y los que estaban en cartelera en ese momento, y Emilio Tuero, y el estudio de Pedro Vargas, no sé qué. No sé cómo hacían para meternos en tantos programas. Bueno, ahí empecé y duré varios años, como 3. Y ya, y después quise estudiar teatro y entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y inicié mi carrera de teatro, que me cambió la vida, porque ahí aprendí que había otro mundo y no ese de lo comercial. Y seguí así. Entonces, en esa época, que eran 68, 69, empecé a cantar canciones de protesta y canciones de John Baez y Pete Seeger y todo eso. Y también Beatles y también Janis Joplin y todo. Entonces ya cambió un poco mi perspectiva musical. Y seguí. Nunca pensé en dejar el canto porque después ya me gustó cantar, ¿no? Okay. Al principio no te gustaba, lo hacías solo porque tus papás que no me gustaba, porque mis padres nos enseñaron no a cantar, sino que entramos a la música de una manera muy natural y espontánea, porque mis padres recibían a todos los artistas que llegaban de México a la Argentina y grandes estrellas como Agustín Lara y los Panchos y los Calavera y mujeres pero todos se reunían en la casa de mis padres, eran como embajadores de la
de México en Argentina. Y para nosotros era natural ver artistas y que cantaban, que se reunían a cantar. Ujú. Y así crecimos. Entonces, para mí no era extraño cantar, era extraño trabajar cantando. Claro. Porque mi padre era muy exigente y entonces todo el tiempo estaba atrás de uno para que canta bien, afina bien, pon sentimiento. ¿Y cómo va a poner sentimiento una niña de 14, 15 años que apenas está despertando la vida, ¿no? Pero bueno, así era mi padre. Sí, y además que creciste en Argentina y te vienes, pues, en una edad adolescente, a los 12 años, llegas a México, otra cultura, otro mundo, otra gente. Y tuve mucha discriminación porque los niños son muy crueles y entonces cuando yo aquí empecé la secundaria en México, o sea, llegué como 12 para 13 años y como Mil y yo hablábamos como argentinas, nos hacían bullying y estábamos solas en el recreo y cosas así, no muy padres. Así que sí, fue difícil, muy difícil adaptarnos a México viniendo de Argentina. Claro. Y bueno. Para quienes crean que el bullying es cosa de la actualidad, pues realmente el bullying se ha experimentado toda la vida, ¿no? Claro, en todos los claro. ámbitos. Y bueno, ustedes que venían, como bien decía Edith, de otro país y a otra cultura, pues era mayor. Pero una vez que encontraste este amor por lo que hacías, que te enamoraste más del canto, del teatro, ¿cómo fue a partir de ahí tu crecimiento como artista? Bueno, siempre fue no muy fácil y debo decir que por los 67, 68, 69, yo trabajaba en los bares de México, pero en esa época eran bares donde tocaban los jazzistas, Juan José Calatayud, Mario Patrón, Mario Ballina, Víctor Pasos, ellos, Enrique Neri, que lo encontré en la orquesta de Alfredo Urdiain, y yo cantaba en el Bar Bameret del Hotel Hilton, y venía maquillándome de la escuela de teatro, así poniéndome, para llegar a cantar al Bameret, donde la estrella era Olga Brisky. Y yo cantaba como crooner con la orquesta. Y ahí tenía que acostarme muy tarde porque mi último show era a la 1 de la mañana. Y yo iba a la prepa y tuve que dejar la prepa y seguirme, bueno, ya cuando iba a entrar a tercero y seguirme con los estudios de teatro porque no podía acostarme a la 1 y levantarme a las 6:30 para estar en la escuela, ¿no? No, pues sí. Y me quedaba dormida en el pupitre. Entonces, como que las monjitas dijeron, ¿sabe qué, señora? Como que su hija no está aprendiendo mucho porque... Se duerme en la clase. En algunas. Ajá. Entonces me sacaron. Pero siempre estuviste acompañada de tu papá y de tu mamá. ¿Ellos iban contigo a estas presentaciones? ¿O a partir de que entras a la prepa y que después desertas, ya tú te movías sola? ¿Llegabas sola a ese lugar y te ibas a tu casa sola también? Sí. A veces mi papá iba a buscarme cuando estaba en el Bameret. Y después, en el 69, me casé con Octavio Galindo, que era actor y padre de mi hija. Y tampoco iba por mí. Así que yo tomaba un carro. Ese marido no iba por ti. No. Bueno, el trabajar... Él era actor, tenía que trabajar de actor. Y es que también estos cambios que se dan en tu vida en esta etapa que consideramos compleja, que es la adolescencia, este tipo de cambios y de espacios en los que tú empiezas a desarrollarte, al final te hicieron crear autonomía en tu persona. Eso sí, ¿no? Eso sí, pero sufrí mucho y sufrí acoso y bullying y cuando uno es adolescente inmaduro y no tiene la compañía de los padres y de una madre que era muy artista y muy todo, y muy argentina y todo, pero no era cercana como madre
conmigo por lo menos, ¿no? No era cercana. Entonces, sí, yo me crié un poco sola, independiente, y mis amigos Mayita Campos y Kiko Campos también iban a los programas, todos íbamos juntos. Y teníamos una situación muy parecida, porque ellos también empezaron a cantar y tenían padres artistas y empezaron a trabajar muy chicos. Uh-huh. Entonces nos entendíamos bien y andábamos juntos y fue una época muy feliz cuando eran mis amigos y éramos adolescentes todos. Que además, Margie, era una época de la que hemos hablado aquí en algunos otros programas, a diferencia del actual, en el que sí había un mayor, digamos, como índice de acoso a las mujeres, porque la música era una industria, digamos, que era dominada mayoritariamente por hombres, ¿o no era así en la época en la que tú viviste? ¿Qué tanto se experimentaba este asunto de la violencia, que ahora ya podemos definirla como tal, la discriminación, el acoso a las mujeres, el que para que puedas avanzar pues tienes que cumplir con algunos estándares? Eso es cierto, pero yo no puedo generalizar, yo puedo hablar de mí, uh-huh. Porque por ejemplo yo tuve muchos acosos con ese fin y yo nunca me presté, claro. Y hubo también, y por eso tampoco triunfé en el ámbito comercial, pero tampoco ni quería. Pero lo que más era, yo lo sufrí en mi persona y muy fuerte, pero pues siempre busqué la manera de salirme, ¿no? Uh-huh. No sé, uno lucha con lo que tiene, como puede. No sé si en esa época era más así o no, pero en tu experiencia, en sí mi experiencia sí hubo conmigo. Uh-huh. O sea, a mí sí me acosaron, a mí sí me arrinconaron en una pared. Sí me sucedió. Entonces, supongo que también otras mujeres de mi edad. Como creo que sucedía también antes de esa época, claro. Y desde que el mundo es mundo. ¿No? Desafortunadamente. Desafortunadamente, sí. Sí, de hecho, ahora que mencionas que tú llegaste a compartir escenario con Olga, la violinista, ella en un momento, en una entrevista, sí confesó que fue violada por un productor, no quiso dar el nombre. Y digo, no es extraño, ¿no? Esta experiencia que nos estás contando con respecto a estas situaciones a las que las mujeres nos enfrentamos y que siempre está de por medio el si quieres ser famosa o no, por el hecho de vernos más allá de nuestro talento como un objeto. Pero mi pregunta, o más que pregunta, va encaminada hacia esto que comentaste, que cuando entras a estudiar teatro, te cambió un poco la vida por el hecho de conocer otro mundo, ¿no? Otra arte, y conocer, Margie, si el teatro fue el punto de partida para que tú te comenzaras a involucrar con músicos independientes, porque mencionaste que comenzaste también a cantar la música de protesta, ¿no? Bueno, no en el teatro había gente que estudiaba, que leía, tenía muy buenos maestros sobresalientes como Margot Glantz, Margarita Peña, Carballido, Sergio Magaña, uh-huh. José Luis Ibáñez. Todos estos personajes eran mis maestros. Uh-huh. Ahí yo aprendí otro lenguaje, y aún estando ahí yo iba a trabajar a Operación Jaja. Uh-huh. Y llegaba tarde a la escuela, pero a los músicos los conocí en los lugares de música, en los bares, porque ahí era donde te dije anteriormente, uh-huh. que había músicos muy renombrados como Víctor Pasos, Enrique Neri, que estaban tocando ahí y yo me relacionaba con ellos y con mejor música, uh-huh. porque ya no eran las cositas del rock que ibas a reírte con el Loco Valdés, ya estabas cantando
otro tipo de música. Otro nivel. Y otro tipo de música. Otro género musical. Entonces, ahí ya se despertó más mi musicalidad a cantar otras cosas. Y si estaba de moda la música de protesta y también lo otro, pero yo me incliné más por la música de protesta. Claro, pues vamos a seguir conversando aquí con Margie Bermejo, pero antes vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar Sabe a ti. Sabe a ti y además por oloroso. Mi recuerdo es de tu cuerpo y de tu gozo. Sabe a ti mi recuerdo sin reposo y se ha quedado ahí de tanto ir al pozo. No es por ti, pero nunca estás ausente en la construcción de mi presente. No es por ti, y si fuera necesario, renunciaba yo al tren que tomo a diario. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que saberlo inventar. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que saberlo inventar. Soy de ti, pero poco me interesa que pretendas traerme de cabeza. Soy de ti, pero ni con amapola pensaré que por ti habrá que hacer cola. No es por mí, pero ¿para qué te digo que ante todo procuro ser tu amigo? No es por mí, pero ni sinceramente he de prometerme no quererte. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que saberlo inventar. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que saberlo inventar. No es por mí, no es por ti y ni por nadie que yo salgo a trotar por esas calles. Y si al morir es que valgo un epitafio, no será nada más porque te amo. Acabamos de escuchar Sabe a ti, una canción de Marcial Alejandro interpretada por Margie Bermejo, acompañada del pianista y musicólogo Dimitri Dudin. A ver, Margie,
sí decir que esta canción y la que vamos a escuchar en nuestro segundo bloque fue elegida por ti y nos gustaría que pues nos platicaras sobre esta grabación que tienes y esa relación que tú tuviste con este compositor Marcial Alejandro y otros, ¿no? Y con Dimitri Dudin. No, son dos cosas separadas. Mira, doy un brinco de lo que les conté, escuela de teatro, todo eso, seguí cantando. Y mis hermanos y yo, Mili, Miguel, Tiki y yo hicimos un grupo el grupo contemporáneo de los hermanos Bermejo. Seguí, después estuvimos en Las Peñas, yo tuve la Peña del Nahual, después que la dejó Nacho, no me acuerdo su apellido. Y ahí conocí a Marcial Alejandro. Okay. Conocí a Marcial Alejandro y a compositores del Canto Nuevo de México, que vino después de la influencia de los compositores cubanos como Silvio, Milanés, etcétera, Noela y varios. Y estos compositores como Marcial, Jaime López, Roberto González y otros, y Roberto Cárdenas, hacían su propia música y la iban a cantar a la Peña. Entonces ahí yo conocí a Marcial y a la Nopalera y me gustaron mucho las canciones de Marcial. Me hicieron como sentir otra propuesta que decía lo que yo quería decir. Y de ahí vino el disco Las Cosas Sencillas, que se grabó, que fue producido por Radio Educación en la época de Granados Chapa, que aceptó mi propuesta y se grabó aquí. Okay. Y Las Cosas Sencillas fue como parteaguas en mi carrera, porque comencé a cantar y a lo largo de 10 años canté puras canciones de estos compositores que menciono, y hice presentaciones con Marcial y con otros guitarristas y músicos de esa época. Canté también a Jaime López y entonces entré a otro plano de la música porque había encontrado que ya no estaba cantando en ningún otro idioma más que en el propio. Así es. Sí, de hecho, este acercamiento que nos platicas con estos compositores es a lo que podríamos llamar nosotras que decidiste arriesgarte y ir contracorriente, ¿no? Después de haberte formado en este ambiente comercial de música y desde el inicio de tu carrera, Margie, hasta el día de hoy, ¿nos podrías decir qué ha cambiado en la música en relación a la participación de las mujeres? ¿Ha habido algún avance que hayas detectado? Te voy a aclarar algo. Yo no me formé con la música comercial. Yo me formé con la música de mis padres, que era muy lejos de ser comercial, y ellos también tenían una posición de cantar lo que ellos querían. Mi madre cantaba tangos. Hicieron un dueto de México en Argentina y cantaban canciones mexicanas. Mi madre también fue estrella de la canción infantil en Buenos Aires. Entonces yo no tenía el espíritu comercial. Lo hice porque necesitaba trabajar, pero de ahí brinqué gracias a la vida y a Dios, a los músicos de noche que ellos me enseñaron a mí, el jazz y la música brasileña. Marcial, pero me preguntabas otra cosa. De Marcial brinqué a trabajar con Joao Enrique de Almeida, 15 años de trabajo con el jazz y la música brasileña, que fue para mí también otra cosa y fue también un descubrimiento, porque también había excelentes músicos como Salvador Merchant, como Roberto Aimes, que también fue mi director musical, y también Joao. Entonces, yo ya estaba haciendo lo que me gustaba. Dimitri es cosa aparte que ahora te voy a decir.
Y pero me preguntaste algo de Marcial, de las mujeres en la música. Yo creo que hay muchas mujeres, sobre todo en el plano no comercial, que han hecho carrera y que están haciendo y que ahora mismo están cantando. Yo no creo que haya ninguna traba para las mujeres que quieren cantar. Ahí tiene Cecilia Toussaint, más atrás Eugenia León, Tania Libertad, Nina Galindo, Nayeli Nesme, ahora hay una Jaramar, y otras que no conozco a lo mejor, y en su tiempo Maru Enríquez, y varias más. No creo que haya ningún problema. Y en el ámbito no comercial es otro mundo, porque aquí todo mundo se respeta, y si no te respetan es porque tú quieres que sea así, porque eso sí ya hay en el plano. Es que es muy difícil hablar de eso porque hay también niveles sociales, ¿no? Si hablamos de el nivel de pobreza y de la gente muy marginada, claro que tienen acosos y que son muy acosadas y que además sus padres no les permiten o ellas se van de la casa y tienen todo tipo de riesgo, pero eso tiene que ver con un nivel social, no tiene que ver con la clase media de México o como las cantantes independientes, porque si son acosadas y lo permiten, pues allá ellas, ¿no? Eso tiene que ver con educación y con formación y con conocimiento de quién eres. No tiene que ver con si las cantantes son acosadas, ¿no? En lo comercial, sí. Son herramientas que se van teniendo a partir de la educación, de la experiencia también, ¿no? Y de cómo entiendo, por lo que nos has estado platicando acerca de tu vida, tú fuiste construyendo una carrera que fuera una carrera que te llenara a ti primeramente antes que a tu público o al escenario. Y en esto aprendiste de mucha gente que se fue sumando a este deseo o a este amor hacia la música que tú tenías, o que tienes, por supuesto, todavía, ¿no? Quizá el asunto de lo que hemos nosotras conversado con varias músicas, con varios artistas, que no han caído también porque al final este asunto de el acoso, de la violencia hacia las mujeres, pues se da en lo comercial y en lo no comercial. Claro, en la medida en la que uno lo pueda expresar de esa manera y por supuesto no prestarse a esa situación. Por supuesto, decir no. Exacto, puedes decir no, hay gente que justamente se vale de este nivel socioeconómico que decías, ¿no? Hay mujeres que quizá en esta necesidad de tener recursos y demás, pues acceden a este tipo de situaciones que son las menos, por supuesto, porque vas construyendo una carrera que te permita pues estar bien libre contigo misma y ser libre, por supuesto, ¿no? Nosotros en este asunto con Marcial Alejandro, de lo que platicábamos, bueno, Marcial fue un compañero aquí en Reeducación, igual muy reconocido, que hicieron varias cosas y que su música pues sigue siendo importante todavía, ¿no? Así como tu música, lo que has logrado construir en todos estos años de carrera, y que a nosotros nos interesa pues que la gente, las mujeres que nos están escuchando, sepan dónde podemos escuchar a Margie Bermejo. Si no te conocen, dónde podemos encontrar tu música, dónde podemos pues acceder a toda esta, ya decía Edith, vamos a presentar 2 canciones que tú interpretas, ¿no? Pero ¿dónde podemos conocer más de Margie Bermejo? Mira, el riesgo de ser un artista no comercial es que mucha gente no te conoce, porque la radio de México, excepto Radio Educación, Universidad y las que sabemos, todo es tremendamente comercial, barato y terrible. Esto de que hayan hecho del reggaetón un género es fatal. Esto de que los grupos norteños que no saben tocar más que 2 notas y las letras espantosas que son incitadoras a la violencia, y hay otras que son peores todavía.
en medio de ese mundo tan grande y tan sucio, porque yo no le puedo decir de otra manera, sucio en el sentido de la calidad. Ujú. Competir con eso es muy difícil. Las cantantes que nos hemos abierto paso por nosotras mismas y que nos han conocido y nos han respetado y hemos trabajado en los mejores teatros de México y eso, tenemos un público reducido. Ujú. Por eso, si Pero no fiel. me conocen, realmente yo no culpo. Yo digo, claro, ¿cómo me van a conocer si no hay difusión, no? Claro, no tienes una industria atrás tuyo que está mandando No, esos pero mensajes a tampoco cada lo rato. deseo. Yo he Ujú, estado siempre claro. fuera y haciendo las cosas independientes todo el tiempo. Entonces, lo mío lo pueden conseguir en Radio Educación, en Pentagrama, en Radio Universidad, en la Fonoteca, en YouTube, en Spotify, en todo eso está Tu mi música. música, pero ustedes pueden buscar también en YouTube Margie Bermejo y sale mucho. Claro. Y hay mucha música ahí. Y no solo mía, sino de mi hermana Mili Bermejo. Y bueno. Pero, ¿qué quieres que te conteste? No, a propósito de esto que nos estás comentando, Margie, de que las mujeres cantantes independientes no son conocidas a nivel comercial por todo lo que implica, ¿no? La industria musical. Pero se me hace muy pertinente hacer esta invitación a los medios públicos y sobre todo a la radio, que es importante que se siga transmitiendo o difundiendo esta música tuya y de las mujeres que hacen cosas importantes e interesantes, porque no es que la escuchemos de manera habitual o se programe diario, ¿no? Digo, sí, los programadores hacen su selección, pero yo que escucho la radio no es que la esté escuchando que la reproduzcan de manera continua, ¿no? Entonces sí es importante que esa difusión que se necesita es a partir de que ese material, si lo tenemos, pues empezar a programarlo, empezar a escucharlo, incluso, ¿no? Decir, hablar un poco de quiénes son esas intérpretes, la música que estamos escuchando y sobre todo con estas nuevas tendencias musicales que tú acabas de mencionar, que no dejan nada, no tienen un contenido, no tienen un valor social, que puedan hacer que la propia escucha, la audiencia, pues genere hábitos musicales distintos. Sí, pero eso no existe. En la radio es la radio y es una, ¿cómo se llama? Es un círculo, pero no es la palabra, que ya está hecho así, que no permiten y que además decían que ellos, bueno, a ellos se les paga Ujú. para que pasen las cosas. Exacto. Entonces, ¿Qué es el dinero de por medio antes que la calidad, sí, antes sí, que el sí, arte, sí. antes que la música, como y bien lo esa decías, los ¿no? que los que lo ponen, los que lo hacen, también están alejadísimos de esto, de que quién es esta y qué es eso, ¿no? Ujú. Porque yo lo he recibido hasta de la propia gente que conozco. Ay, pero qué raro, ay, pero qué esta composición. Marcial Alejandro, ¿quién es, no? Claro. ¿Quién es? Sí, porque no hay Entonces, la difusión. Yo ni la va a ver. Digo, puede ser, pero estaciones como Radio Educación, bueno, por ustedes supuesto, sí. como Radio UNAM, si vamos promoviendo también este uso, porque a veces no es como por gusto, sino por desconocimiento, ¿no? Este asunto ahora con todo la tecnología, las redes sociales, que si tú te concentras en un género, pues el propio algoritmo te va metiendo solo ese género que estás buscando y no te presenta nuevas propuestas, pues nos encapsula en una burbuja en la que desde nuestro punto de vista, y creo que en el caso de los jóvenes así sucede, pues no hay más allá de lo que yo estoy escuchando, que mi teléfono me está programando, o el Spotify, o cualquiera de estos programas que podemos utilizar para escuchar música.
pero habría que realizar como este trabajo para que las nuevas generaciones también conozcan estas propuestas musicales, esta música que, como bien decías, quizá no tienes los grandes públicos como algunos artistas de moda, qué mejor, pero el público que tienes es un público que sabe disfrutar lo que haces, ¿no? Que eso sí, es claro, lo pero importante. Tú estabas hablando de radio, de ustedes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ustedes y Radio Universidad y las radios que difunden la música tienen la obligación de estar al día y de programar las cosas de la... Ahí sí no digo... Tienen. Sí, justo por eso yo hacía el Pero comentario. no hablo de mí, hablo de no, Marcial no, Alejandro y de tantos compositores y nuevos compositores. Claro, de los nuevos y de los que han estado antes de ellos, claro, por supuesto. claro. Que esa Sí. es la parte importante, creo yo, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo también de estas nuevas generaciones de mujeres que también están creando música y que sin duda tienen como referentes musicales a todos estos personajes que estamos nosotras mencionando contigo, Margie, en esta conversación, pero justo mi comentario iba encaminado a eso, que los medios públicos tenemos esa obligación de transmitir, de difundir estos materiales, porque sabemos que en lo comercial, en la industria comercial, no va a suceder, ¿no? Entonces también no es ir contracorriente, sino tener esa responsabilidad Eso sí. y la obligación social de difundir estos materiales, porque si son parte de nuestro acervo, ¿no? Del que contamos aquí en Radio Educación, nuestra obligación es eso, estar difundiendo esa música, programarla más seguido, hacer programas, ¿no? Incluso especiales donde hablemos. Exacto. Incluso para que los nuevos públicos conozcan esto, porque luego nos vamos con el asunto de buscar nuevas audiencias y entonces ya no programar a estos artistas que han sido importantes o estos músicos, sino bueno, creo como que pioneros de... Claro, para las nuevas generaciones es con... interesante escuchar esta música también, ¿no? Pero vamos a hacer una segunda pausa musical y vamos a escuchar también una interpretación de Margie Bermejo, Lo cierto somos nosotros. No es un amor sin igual, no es un amor pasional, es un cariño sencillo y muy natural. No es una entrega total de las que terminan tan mal, es algo suave y constante sin tanto final. No es vanidad, ni celos, ni pura complicidad. No busca bajar de los cielos ninguna verdad. Lo cierto somos nosotros, lo cierto somos nosotros, que estamos pensando lo mismo en el mismo lugar. Es un amor ideal, ni es totalmente casual, solo son dos amorosos y el mismo ritual. No es vanidad, ni celos, ni pura complicidad, no busca bajar de los cielos ninguna verdad. Lo cierto somos nosotros, lo cierto somos nosotros, que estamos pensando lo mismo en el mismo lugar.
Lo cierto somos nosotros, lo cierto somos nosotros, que estamos pensando lo mismo en el mismo lugar. Ustedes acaban de escuchar Lo cierto somos nosotros, interpretación de Margie Bermejo, una composición de Marcial Alejandro, y te damos a ti la oportunidad, Margie, que mejor nos platiques de esta letra, de esta interpretación que haces, por qué seleccionarla para que pudiera escucharla nuestra audiencia. Bueno, porque es una canción de Marcial Alejandro y que además está el arreglo y al piano Dmitri Dudin y Vladimir Tokarev en la viola. La canción de Lo cierto somos nosotros y muchas canciones de Marcial y sus rimas hablan exactamente de lo que yo pienso acerca del amor, la pareja. Ahora. Y esa dice, lo cierto somos nosotros, no es un amor ideal, no es una entrega total, solo son dos amorosos y el mismo ritual. O sea, no eres tú y soy yo que en este momento nos amamos. No es vanidad, ni celo, ni pura complicidad. No gusta bajar de los cielos ninguna verdad. Lo cierto somos nosotros. Bueno, y habla de la pareja que está junta cuando quiere y porque quiere. Claro. ¿No? Sin ninguna atadura, papel, ni nada. Solo el deseo de estar juntos. Bueno, pero voy entonces a... Mi vida artística ha tenido muchas etapas. Después de Joao Enrique de Almeida, yo hice espectáculos multidisciplinarios y uno fue Vox Urbis, donde el compositor Arturo Márquez estuvo con nosotros y fue a Argentina porque tuvimos nos dijeron que era el mejor festival del Festival de la Ciudad de México. Y bueno, fuimos a Argentina con Arturo. Después hice un disco con Arturo. Después él me dijo que ya no iba a poder porque tenía que dedicarse a su música, ¿no? Que ahora es muy aclamado. Pero entonces me dijo que me iba a buscar un pianista para que lo sustituyera. Y me buscó a Dmitri Dudin. Wow. Y Dmitri Dudin, tenemos 30 años de trabajo continuo y creo que tenemos 6 discos juntos. Y entonces él entró para sustituir a Arturo Márquez, pero se quedó para siempre hasta ahora. E hicimos muchos proyectos juntos. Él es un músico dedicado a la música clásica contemporánea, un excelentísimo compositor y un pianista extraordinario. Es un músico de excelencia. Y entonces conocerlo y empezar a trabajar, y las propuestas que él me hacía eran siempre importantes, eran muy difíciles, pero yo dije, ahora tengo que aprender esto, porque un gran músico te exige que seas una muy buena cantante y que además musicalmente sepas. Claro. Y entonces yo aprendí muchísimo, lo considero un gran maestro, un gran, excelente músico, y mi carrera al lado de él fue superándose y superándose, no solo en voz, sino porque yo requería cantar mejor y requería saber más de música y requería muchas cosas para poder estar apenas un poco a su nivel. Y total que hicimos
un primer disco que fue El Canto Extravagante, donde cantamos canciones de Liliana Felipe, y después hicimos Clásicas Extravagancias, que fue con orquesta, y también después hicimos Agustín Lara, y luego hicimos el disco de tangos, y luego hicimos el disco de la cantata Ofrenda del Tiempo, basada en el poema Piedra del Sol de Octavio Paz, y luego hicimos Aquí Estoy. Wow, o sea, un gran repertorio justamente. Margie, ¿te sigues presentando? Actualmente sigues haciendo algunas presentaciones extraordinarias, ya no cantas. No, sí canto. El 23 y en el 24 vine a México, hice un concierto en el Claustro Sor Juana y en la sala del CNA, en Blas Galindo, y después hice, el año pasado hice una en la Casa de la Paz y otra en el claustro también. ¿Este año va a haber presentación? No, porque este año viene otra cosa y no sé realmente. Voy a intentar, pero yo canto porque me gusta cantar. Pero ahora me he dado cuenta que aquí, porque me lo han contado compañeros, solamente si vas a taquilla, o sea, no se aprecia el trabajo de los artistas, no hay dinero para pagarles, y el que quiere trabajar tiene que ir a poner una cara muy bonita y ensayar muchísimo si es un artista consciente para irse a presentar una sola vez y sí que le paguen. Y eso me parece absolutamente terrible. Y me dijeron, ¿te gustaría ir al Teatro de la Ciudad? Sí, claro, qué gusto, pero esa taquilla, no, gracias. No les voy a hacer el juego porque me parece que los artistas siempre, y me incluyo antes, queremos estar, pero no puede ser que no le paguen al artista por su trabajo. Sí, por supuesto. Así es. Margie, pues nos ha dado muchísimo gusto que estés con nosotros. Margie Bermejo, cantante de 65 años de trayectoria artística y bueno, reconocida por su versatilidad y registro vocal, y ya escuchábamos 2 de las interpretaciones que hiciste. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Margie. Y ahora nos vamos a nuestra última sección, Rompe el Silencio, una sección dedicada a ustedes y que prepara cada semana nuestra compañera Alejandra Montes de Oca. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de Marlene, una mujer que nos comparte su experiencia en el mundo de las aplicaciones de citas. Entre encuentros, sorpresas y aprendizajes, nos habla de lo bueno, lo malo y lo inesperado que ha encontrado en esta forma moderna de conocer personas. Escuchemos. Yo he sido una usuaria de dating apps por bastante tiempo y he estado en ellas de manera intermitente. ¿Qué quiere decir? Que a veces entro, a veces me pongo como oculta, a veces solo entro a ver literal el catálogo, sin ningún interés de querer iniciar una conversación. Mis últimas 3 relaciones formales han sido de ahí. Y también he llegado a ese punto donde estás con un casi algo que a veces no ha funcionado porque yo ya no quiero continuar la relación o viceversa. A lo largo del tiempo he observado que ha habido ciertos cambios en la conducta de, pues en mi caso, los chicos. Antes, genuinamente, iniciabas una plática y sí o sí, al cabo de 2 días, quedabas en un lugar para ver a alguien, ¿no? O sea, se fomentaba el encuentro. Y ya del encuentro, las posibilidades son infinitas. Pero ahora, ghosteo, inicio la plática contigo,
parezco entusiasmado, pero luego ya no, pero luego regreso contigo. Es obvio que si estás en esas apps es porque estás hablando con varias personas a la vez. Cuando inicia la plática a cuando se da el encuentro, siento que ya pasa mucho tiempo. No quisiera decir que ya no funciona. Lo que sí es que ahora tienes que escarbar. Tienes que realmente estar muy consciente, 1, de lo que buscas, 2, de cuáles son tus no negociables en cuestión de qué esperas que haga el vato, ¿no? Que platique contigo, que te invite a salir, que haya este ping pong de te pregunto y luego tú me preguntas, sin que yo tenga que estar sacándote las palabras. El problema que tenemos, y voy a hablar por las mujeres, es que cuando entramos a ese tipo de apps, que son un medio más para conocer gente, es que entramos con expectativas. Porque sí, hay mujeres que entramos pensando que vamos a encontrar a nuestro príncipe azul, a nuestro futuro esposo, a nuestra próxima relación. Entrada, creo que si llegas con todas esas expectativas, lo más probable es que termines cerrando la aplicación frustrada porque no encontraste a alguien. Porque efectivamente no puedes llegar tú con todo tu paquete diciendo, ok, quiero todo esto, cuando ni siquiera conoces a la persona. Yo he conocido gente muy increíble a través de Tinder y de Bumble, gente que todavía está en mi vida, gente que se convirtieron en amigos, gente que tal vez vive en otros países y con quienes puedo platicar o que han venido. Obviamente cucarachos. Lo que yo he aprendido siendo usuaria de estas plataformas es no perder mi tiempo. Y con no perder mi tiempo me refiero a que yo estoy lista y dispuesta a tratarte bien, a mostrar interés en ti, en lo que haces, en querer conocerte y punto. No me pongo pasos, no me pongo, ok, a la cita número 3 lo voy a besar, cita número 4 me voy a ir a la playa con él, a la cita número 5 me voy a acostar con él, a la cita número 6 voy a conocer a sus papás. O sea, no hay un plan que yo tenga trazado. Es literal como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Lo que sí tengo claro es que te voy a tratar y te voy a dar el interés que tú muestres en mí. Por ejemplo, esos que das en match y te ponen, hey, para mí, de entrada ya es esto no va a funcionar. Agradecemos el testimonio de Marlene, quien nos comparte esta experiencia con las aplicaciones de citas. Y bueno, decir que son nuevas tendencias, pero que debemos de ser muy cuidadosas en la manera en cómo accedemos a tener encuentros con las personas que queramos conocer. Y se nos hace valioso lo que nos comparte Marlene, que desde que empiece ella a usarlas al final, creo que ha sabido sobrellevar este tipo, ¿no? de actualizaciones amorosas, pero bueno, lo dejamos ahí como una experiencia y agradeciendo siempre que confíen en este espacio para contarnos una parte de su historia de vida y para que más mujeres puedan identificarse con ella. Queremos agradecerles su sintonía, su escucha el día de hoy y recordarles que tenemos una cita el próximo martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Tu cuerpo. Tu placer. Tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Alejandro Ramírez, Óscar Solís, Alejandra Montes de Oca, Andrea Torres, Valeria Palacios y Guille Bernal. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.